Listo. Salmo 11 dice: En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Escuche el versículo 3, que es lo que vamos a mirar. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece, sobre los malos hará llover calamidades. Fuego y azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Padre, gracias por esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra. Oramos, Dios, que nos ayudes a comprender lo que tú quieres hacer con nuestra vida, traernos este sábado y este domingo a este lugar. Anhelamos conocerte, anhelamos conocer la diferencia entre tú y el mundo, Señor, la diferencia entre tus principios y los principios que nos han gobernado durante años. Hoy te damos gracias por lo que estás haciendo. Te pedimos que tu gloria llene este lugar como tú lo has prometido y que cada uno de nosotros, Señor, podamos entender hoy quién eres tú realmente en cuanto a los fundamentos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La enseñanza o la conferencia se llama Los fundamentos del mundo contra los fundamentos de Dios. Todo lo que Dios anhela que recordemos lo manda a decir de varias formas, y este salmo tiene que ver con el fin de los tiempos. Vamos a hablar de los tiempos que estamos viviendo en la tierra, porque es importante que todo creyente, toda persona que profesa una fe, tenga en cuenta dónde estamos ubicados, qué es lo que está pasando alrededor de nuestro sistema global llamado mundo, cómo el mundo gobierna la vida del ser humano y cómo podemos hacer nosotros para vivir una vida diferente. Todo verdadero creyente anhela conocer sobre este tema. ¿No les parece interesante saber sobre el tema de el fin de los tiempos? ¿Cómo va a suceder? O sea, ¿por qué y dónde vamos nosotros? Nosotros vamos en una historia de la humanidad y la gente no sabe. La vida no consiste en comer, trabajar y dormir. O como las matas. ¿Cómo son las matas? Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Algunos seres humanos hacen ese proceso. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero cuando Dios tiene un propósito con una vida, Él cambia ese proceso, interrumpe la vida del ser humano. Mientras el mundo no espera el fin del mundo, ellos lo quisieran aplazar. El sistema del mundo nunca anhelará el fin del mundo, los creyentes sí. Los verdaderos creyentes anhelamos que todo cambie, que no haya más maldad, que no haya más corrupción. Pero hoy vamos a aprender muchas cosas si es así o no es así. Si eso va a suceder o no va a suceder según las Escrituras. ¿Cuál es el plan de Dios y cuáles son los fundamentos de Él? El cristiano lo anhela porque piensa que es lo mejor que le puede suceder. No estar en este lugar lleno de maldad y lleno de dolor. Hay señales tremendas y no es lo que vemos en internet, tampoco son los 3 seises o la marca de la bestia. Todo eso es simbólico. La iglesia ha sido mal enseñada, el cristianismo, en cuanto a toda la parte de lo que va a suceder en los últimos tiempos. Algunas personas creen que la marca de los 3 seises es que a usted lo van a marcar y que todo eso. Ahorita se van a dar cuenta cuál es el sistema que ya está en acción. Ya. Y al final vamos a concluir con eso. La Biblia nos dice claramente acerca de estos tiempos. Dice, el evento principal que guía la agenda de los hombres impíos y que va conduciendo al fin del mundo es un ataque a los fundamentos de Dios, el Dios que estableció el mundo, que Él creó. Por eso nos centramos en el verso 3 del Salmo. Lea el verso 3, por favor, ahí que dice. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Los últimos 20 años el ataque frontal contra los fundamentos de Dios se ha incrementado. Ese ataque trabaja para que el fin del mundo sea tal como la Biblia lo describe.
Vamos a ver varias cosas hoy de los fundamentos. Esta conferencia tiene 3 puntos. Entonces, para que usted vaya siguiendo ahí, vamos a mirarlos. Primero, la declaración de los fundamentos de Dios. Se los voy a dictar los 3 y ahorita los vamos a ampliar. Segundo, la destrucción de los fundamentos de Dios. Y tercero, la defensa de los fundamentos de Dios. Repito, primero, la declaración de los fundamentos de Dios. Segundo, la destrucción de los fundamentos de Dios. Y tercero, la defensa de los fundamentos de Dios. Vamos a mirar primero entonces los fundamentos. ¿Listo? La declaración de los fundamentos. Son 6 fundamentos principales que Dios ha establecido para la raza humana de todos los tiempos. No estamos hablando de hoy, ¿no? Estamos hablando de todas las generaciones, y si nosotros pasamos y morimos, aún otras generaciones van a tener los mismos fundamentos que son los de ¿quién? Los de Dios. El primer fundamento, anote los 6 ahí, ahorita los miramos. El primer fundamento es Dios. Génesis 1:1. Génesis 1:1 es el primer fundamento y es Dios. El segundo, ¿cuál es? La verdad. Juan 8:32. El tercero, la familia. Faltó el de la familia ahí. El cuarto, la familia, Génesis 1:27-28. El tercero es la familia, Génesis 1:27-28. El cuarto, la justicia, Salmo 11:3. El quinto, la razón, Salmo 47:7. Y el sexto, Cristo. Esos son los 6 fundamentos que rigen la humanidad total. O sea, nadie se puede escapar de ellos. Hablando de los fundamentos correctos de Dios. Entonces vamos a ver la declaración de los fundamentos de Dios, que es el primer punto. ¿Cuál es el primero? Dios. Y para eso vamos a Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios no fue creado por nadie, existe desde la eternidad. Es el mayor fundamento del ser humano. Él no tiene pasado, no tiene presente y no tiene futuro. Está por encima del espacio, del tiempo y de la materia. Es por Él y en Él que todo existe. O sea, ese fundamento es el más importante de los 6. ¿Cuál? Dios. Si dejamos a Dios aparte, no tendríamos humanidad. Y por eso la humanidad se ha deshumanizado. ¿Se ha visto? ¿Por qué suceden tantas cosas que a uno le parecen atroces? Porque el hombre, aparte de ser pecador, está dejando de ser ¿qué? Humano. El Dios creó al hombre humano con buenas cosas en el corazón, pero ahora estamos acostumbrados al dolor, estamos acostumbrados a las noticias de muerte, de destrucción, de violaciones, de abusos, de corrupción, de maldad y de muerte total. Ya nos da igual, o sea, uno escucha media hora y solo hablan de crímenes, pero a nadie le duele, ya a nadie le interesa. Nadie dice, no, yo tengo que hacer algo para que esa situación no cambie. Tú no vas a cambiar el mundo, yo tampoco, pero sí podemos trabajar en nuestro corazón para hacer lo que Dios establece, para poner los fundamentos de Dios. Segundo fundamento, ¿cuál es? La verdad. Juan 8:32, ¿qué dice? Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Es la descripción. ¿Qué es la verdad? Escuche. Es la descripción de la realidad tal y como es. La realidad solo se puede describir como Dios la ve. No hay otra verdad fuera de Dios. Ahorita vamos a ver cómo es el ataque de cada uno de estos fundamentos. Tercero, la familia. Pero bueno, antes de la familia, Dios estableció una verdad absoluta y el hombre necesita conocerla para tener una visión objetiva de las cosas. Lo que más se ha perdido en este tiempo es ¿qué? La verdad. Tercero, la familia. Génesis 1:27-28. Dice que Dios creó al hombre y lo bendijo y que lo creó ¿qué? Varón y hembra los creó, no más. No Adán, Eva e Iván. O sea, no, es Adán y Eva.
No Adán, Eva e Iván, ¿sí? Porque ahora ya tenemos a Adán, Eva e Iván. Ahora hay un tercer sexo. Ahora hay la posibilidad de decirle a un niño que tiene pene que puede escoger ser mujer. Una niña que tiene vagina se le puede decir que puede ser ¿qué? Hombre. Esto es un seminario, no es un encuentro, es un seminario. Ustedes tienen que aprender verdades que le van a marcar toda la vida. Por eso vamos a usar términos y no se asuste porque todos los hombres tenemos eso y las mujeres también. Bueno, hay gente que dice, ¿los cristianos hablan de eso? Sí, tenemos que hablar la verdad. Tenemos que decirle la verdad a un pueblo que ha estado en ignorancia durante muchos años porque no conoce las escrituras, no conoce los fundamentos de Dios. Cuarto fundamento, la justicia. La justicia de Dios es que Él es justo, que su justicia es retributiva, Él demanda ser obedecido. Todo el que hace el mal debe recibir el mismo mal que hace. Escuche, la justicia de Dios dice en la Biblia que el que hace el mal debe recibir ¿qué? El mal. Y no es ley, no es la ley, y le voy a explicar por qué. Todo el que imparta justicia debe impartirla mal por mal. De esa manera es que Dios referencia el pecado, mientras que será totalmente destruido de la tierra. Hay una ley, aquí esto sé que le va a sonar duro a muchos, es la ley del talión. ¿Cómo dice la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. Aquí hay una explicación de lo que es la justicia verdadera tanto de Dios como de los hombres. La pena de muerte la aprueba Dios en la Biblia. Él aprobó la pena de muerte. Él dijo que el que pecara debería ¿qué? Morir. ¿Quién quitó la pena de muerte de la tierra? Los hombres. ¿Por qué la quitaron? Porque se suaviza todo. Por eso digo que esto le va a sonar duro a más de uno. La pena de muerte está aprobada por Dios. Normalmente se dice que no. ¿Basado en qué? En la vida de las personas, en que la vida de las personas está por encima de todo mal que interpreta la ley del talión. Escuche, vamos a ver cómo se interpreta de mal. ¿Qué dice la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. Esa ley es cierta. Le voy a explicar por qué. Esas mismas personas valiosas, nosotros somos valiosos para Dios, demasiado. Pero escuche, esas mismas personas que somos valiosas se matan a unos a otros. Y la ley del talión no incluye venganza, es justicia puntual. Por ejemplo, si te lastimaron un ojo de manera maliciosa, tú podrías lastimarle un ojo a otro. Pero si alguien le saca un ojo a otro, el otro lo mata. ¿Sí ve cómo se excedió la ley? O sea, la ley del talión decía, o la ley que Dios estableció decía que era ojo por ojo y no ojo por vida. ¿Quién cambió esas leyes? El corazón humano. Otro ejemplo, dos carros van, ¿quién maneja aquí? ¿Quiénes son conductores? Escuche, dos carros van y uno cierra al otro. El que fue cerrado le echa la madre. El otro ofendido se baja con una varilla y le rompe la cabeza. ¿Cuál es la ley del talión ahí? ¿Cuál fue la ofensa? ¿Verbal o física? Verbal. Entonces, si le echó la madre, el otro debería echarle la madre, no más. Pero no debería romperle la cabeza con una varilla porque no está de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Pero nosotros guardamos en nuestro corazón cosas porque no conocemos los fundamentos de Dios. Jesús está hablando, escuche otro ejemplo. Cuando Jesús fue arrestado y un guardia le pegó, Jesús le dijo, eso está en Juan 18, 21 al 23. Jesús fue arrestado y un guardia le pegó a él, a Jesús. Y Jesús le dijo, si he dicho algo mal, dime, pero si no he dicho nada mal, ¿por qué me golpeas? ¿Sí ven dónde Jesús enseña? Dios le dice, si yo he dicho algo mal, respóndeme con las palabras, si te ofendí con palabras, pero no me pegues. Porque la ley de Dios no establece venganza, pero la justicia de Dios sí demanda un precio, que todo el que peque debe ¿qué? Morir. Y ahí es donde apareció Cristo, que era lo que compartíamos esta mañana y vamos a ver en la noche, para cambiar esa justicia en gracia y misericordia. Pero el que no conoce a Dios está fuera de los principios de Dios. Hay otra parte en Romanos que dice, 13:4, que dice, ¿quién debe temer a la ley o a la autoridad? ¿El que hace el bien o el que hace el mal? ¿Qué dicen ustedes? Escuche la pregunta.
¿Quién debe temer a la autoridad? ¿El que hace bien o el que hace mal? El que hace mal, porque la autoridad fue impuesta para corregirlo y para castigarlo. Eso se llama justicia retributiva. O sea que nosotros merecemos castigo, claro. Por eso la sociedad está como está, porque el fundamento de la justicia, ¿por qué me demoro más en el punto de la justicia? Porque es lo que más se ha perdido en la raza humana. Todo se suavizó, todo. Ya no hay pena de muerte, ya no hay cadena perpetua, casa por cárcel, beneficios, la injusticia en los juicios, y todo eso hace que una sociedad no tenga temor de Dios porque puede hacer lo que quiera y nadie le corrige. Y eso se aplica más en detalles chiquiticos en la casa. Cuando no se corrige a tiempo a un joven, él se va a perder. Cuando un muchacho no es detenido a tiempo por lo malo que está haciendo, él va a hacer una lectura en su cabeza que lo que está haciendo es ¿qué? Correcto. Si él llega drogado y el padre no le dice nada, él toda la vida va a pensar que eso era ¿qué? Lo correcto. Pero si alguien le estorbó, le hace entender que la justicia es retributiva, que eso le va a traer una consecuencia, que él debe pagar por esa cuestión que está haciendo mal, pero no es un maltrato ni es castigarlo, es al menos decirle. A una persona grande hay que decirle las cosas. ¿Cuántas familias han sido restauradas porque alguien se atrevió a caerles mal? A decirle, oye, como tratas a tu esposa no es, como tú te comportas con tu esposo no es, como eres de rebelde con tus padres no es así. Si alguien se atraviesa en su camino, Dios puede traer justicia de una manera sabia y evitar que el día de mañana la sociedad siga ¿qué? Destruyéndose. Quinto, la razón. Salmo 47:7. Con inteligencia hay que adorar al Señor, dice el Salmo 47:7. ¿A qué se refiere? Dios ha establecido en nosotros la mente y la voluntad y las emociones, pero le dio preeminencia a la razón por encima de las emociones y la voluntad. Él puso emociones, voluntad y ¿qué más? Y la razón. ¿Cuántos saben qué es el sentido común? ¿No? El que menos usamos, el sentido común. Si usted ve una llama prendida, ¿usted mete la mano? No. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué no lo hace? Por sentido común. Porque dice, me voy a quemar. ¿Sí? Pero no tenemos esa razón en cuanto al pecado. Vemos el pecado, pero no vemos la razón. No decimos, eso es incorrecto porque Dios lo estableció así. Entonces nos atrevemos a hacer cosas las cuales nos van a costar porque se aplica el otro principio. Todos están unidos, el de la justicia y el de la razón. Las emociones y la voluntad deben seguir a la razón, entendiendo que esa razón está sujeta a Dios. Pensamientos cautivos a la obediencia a Dios. Una mente que tiene pensamientos de Dios, poco procura el mal. Poco procura tirarse la vida desde antes de empezarla. Hoy estamos en tiempos donde no medimos las consecuencias, no medimos los actos. Hay actos que le pueden costar a usted una relación. Y vamos a buscar justificarlo y vamos a buscar decir, no, es que el otro, es que fue el otro, es que fue el otro. Como Adán. ¿Qué hizo Adán cuando Dios le preguntó por qué había hecho las cosas? La mujer que me diste, nada contra las mujeres, no me preocupe. Bueno, simplemente la respuesta del hombre. El niño le echa la culpa al profesor por perder en el colegio. ¿Sí? La esposa le echa la culpa al esposo por las circunstancias. El esposo le echa la culpa ¿a quién? A la esposa. La suegra a la nuera, la nuera a la suegra, y así. Y cada cual va echándole la culpa a alguien. El sexto fundamento, ¿cuál es? Cristo. Hechos 4:12. Dios lo estableció para redimir la raza humana. Él es la cumbre del plan de Dios. Su persona divina y humana está sobre todo, y el único camino de restauración con Dios es Cristo. Estos 6 fundamentos están siendo atacados por el hombre, la sociedad enseña lo contrario. Ya miramos los fundamentos de Dios. ¿Quieren saber los fundamentos de la sociedad? Vamos a mirarlos. Como la sociedad, no ustedes, los 50 y algo que estamos acá, no. La sociedad en general, el mundo en el que vivimos, el planeta en el cual estamos, cómo ha puesto sus propios fundamentos.
y ha puesto fundamentos en contra de cada uno de los fundamentos de Dios. Entonces vamos a mirar la destrucción de los fundamentos de Dios. La destrucción de los fundamentos de Dios. Recordemos algo para empezar ahí, antes del diluvio. Había dos generaciones, la generación de Caín y la generación de Set. La generación de Caín era la generación perversa, que venía de un hombre malo, y la generación de Set era la generación que venía de un hombre ¿qué? Bueno. Set representa a los descendientes de Dios, y mire lo que pasó. Hubo un momento en que los hijos de Set se empezaron a fijar en las hijas de Caín, en las descendientes de Caín, y cuando se mezclaron en yugo desigual, la sociedad se corrompió. ¿Cuántos han leído esa parte? Dice que los hijos de Dios se metieron con las hijas de ¿quién? De los hombres. Ahí está refiriéndose a dos generaciones, a la generación de Set, que era el hombre, el hijo que reemplazó a Abel, y era el hijo que representaba la descendencia de Dios, y Caín representaba la descendencia ¿qué? Maligna. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que el mundo se mezcla con Dios no va a funcionar, y Dios con el mundo tampoco. Por eso compartí un tema en la iglesia hace poco que se llamaba el carácter distintivo del Evangelio. ¿El Evangelio es diferente al mundo? No, es contrario. No es diferente. Muchos parecen iguales siendo creyentes al mundo, no viven una vida contraria, viven una vida ¿qué? Diferente. No toman, no roban, no adulteran, no pelean, no le deben plata a la gente, son buenas personas, pero aún siguen siendo, no son ¿qué? Contrarios al mundo. El mundo va a rechazar el verdadero cristianismo, y los últimos tiempos van a evidenciar eso, van a evidenciar quién es quién y quién no es quién. Al último solo vamos a darnos cuenta de una verdad que ha estado todo el tiempo en la tierra, que en la tierra no es sino dos clases de personas, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y alguien dijo sabiamente, si un hijo de Dios se casa con una hija del diablo, va a tener problemas con su suegro. Siempre va a ser así. Y viceversa, ¿no? Si un hijo de Dios se casa con una mujer que no conoce a Cristo, va a tener ¿qué? Problemas. Algunos piensan que lo van a convertir. No, yo lo llevo a la iglesia no te resuelve nada. Porque él no necesita la iglesia, necesitas a Cristo. ¿Sí ve cómo cambia la visión? Pensamos que la iglesia nos resuelve las cosas. No, la iglesia no resuelve nada. La iglesia tiene una función, enseñar. Y Dios, en el poder de su palabra, pone en tu corazón lo que Él quiere poner en este seminario, y muchas cosas van a cambiar de lo que quede en tu vida que puedas aplicar. Esa sociedad de esa época no buscaba a Dios, y el juicio fue el diluvio universal, y cada fundamento está siendo atacado en esta época de la misma manera. El Salmo 2.1, escuche, lea el Salmo 2, vamos al Salmo 2, versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los reyes y los de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Eso está haciendo el mundo entero está reuniéndose para crear leyes que van en contra de los fundamentos de Dios. Vamos a ver cómo son atacados o cómo han sido destruidos los fundamentos. Los gobernantes, los alcaldes, los presidentes, los reyes de las naciones y las personas de poder en la tierra quieren ser dioses. El primer fundamento, ¿cuál era? ¿Lo recordamos? Dios. Ese es el primer fundamento. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el hombre para destruir ese fundamento? El hombre quiere su propio Dios. Él quiere ser su propio ¿qué? Dios. No hay quien haga el bien. Dice el Salmo, ahí donde leímos, dice que ¿por qué se amotinan las gentes? Los pueblos piensan cosas vanas, se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultan unidos contra Dios. ¿Por qué? Porque la gente quiere aprobar el estilo de vida que vaya contra Dios. Por eso hay congresos, por eso hay reuniones, por eso las naciones se unen unas con otras para aprobar ¿qué? Leyes.
¿Cuáles leyes? Usted las sabe y yo las sé. Todas que vayan contra ¿quién? Contra Dios. Pensamos que aparece un hombre en la Biblia, acompáñeme al Salmo, hay un hombre en la Biblia que se llama Nimrod. ¿Quién ha escuchado ese nombre? Nimrod. Su nombre, él es el hombre que se encarga de hacer todos los preparativos para construir ¿qué? La Torre de Babel. Su nombre significaba el que caza o el cazador. Pero escuche esto, él no cazaba animales. La verdadera traducción en el hebreo nos enseña que era un cazador de Dios. Su tarea era eliminar a Dios de la mente de los hombres. Esa era la tarea de Nimrod. Él era un cazador ¿de quién? De Dios. Él quería quitar a Dios de la tierra y es cuando surge la idea, hagamos una torre que nos lleve al cielo. Nadie puede ir al cielo si no es por ¿quién? Por Dios. Y el hombre quiere llegar al cielo a través de su propia sabiduría, a través de su propia enseñanza. Eso pasa hoy en día. El movimiento más grande que se ha levantado en la tierra, ¿cuál es? ¿Quién sabe? ¿Cuál es el movimiento más grande que está afectando los principios de Dios? El humanismo, correcto. ¿Qué es el humanismo? Escuche. El humanismo es, el hombre es por sí solo. Él puede, y listo. El hombre puede hacerlo y ya. No necesita un ¿qué? Un Dios. Creer en sí mismo más que en Dios, y algunos aseguran no creer en Dios. Hicieron una encuesta en un colegio cristiano, presbiteriano, donde le preguntaron a los jóvenes, ¿cuántos creen en Dios? 98% creen en Dios, 2% no creen en Dios. Y el profesor era un pastor y le dijo, aprovechen porque cuando lleguen a la universidad, 98 no van a creer en Dios y 2 van a creer en Dios, porque van a aprender lo que nunca debieron aprender y los fundamentos de Dios van a ser atacados en sus corazones y van a ser destruidos en muchas personas. ¿Sí pasa eso o no pasa eso? ¿Qué está enseñando el mundo? Los académicos. Todo lo que no apruebe a Dios. Todo lo que no apruebe a Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Cuando no le leo la cita, usted la puede anotar, la puede leer en su casa para comprobar que está en la Biblia y que no le estamos diciendo mentiras. Bueno, segunda de qué le dije, Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe, ¿sí ve? En ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El apóstol Pablo está advirtiendo a una generación y le dice, nadie los engañe, no sean engañados por los tiempos que vivimos. El mundo va en una decadencia y el mundo no se va a detener. ¿Qué puede detener la decadencia de la raza humana? Cristo en un corazón, de a uno, trayendo principios y estableciéndolos. La gente quiere demostrar que no venimos de Dios. El hombre quiere crear su propia espiritualidad y esa espiritualidad no va a tener en cuenta a Dios. Hoy en día queremos crear nuestra propia ¿qué? Espiritualidad. Por eso hay tantas, entre comillas, formas de buscar a Dios. Muchas. La gente se acerca a través de ritos, a través de prácticas, pero Dios no pide nada de eso, ¿sí sabía? Dios no está pidiendo rituales ni prácticas. Él está pidiendo un corazón que le obedezca, un corazón que le diga, yo creo lo que dice la Biblia. Es cuestión de fe. Si tú no crees lo que dice la Biblia, no puedes obedecer a Dios. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Amén. Pero no la creemos toda. O sea, creemos esa verdad que uno confiesa y dice amén. Pero cuando se trata de ir a la práctica, cuesta vivirla. El segundo fundamento que está siendo atacado, ¿cuál es? La verdad. La verdad. Romanos 1:25. Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Cuál fundamento? La verdad. ¿Quién define la verdad? ¿El hombre o Dios? Realmente es así.
pero el hombre está definiendo sus propias verdades. Pilato le decía a Jesús, ¿qué es la verdad? Y la tenía al frente, no la podía ver. Los hombres no aceptan la verdad absoluta de Dios. Cada persona tiene su propia verdad, se llama la verdad relativa. ¿Cuántos saben qué es el relativismo? Hay gente que para ellos tener sexo con varias personas es su verdad, es aprobado, no le ven nada malo, no es pecado, le gusta, lo disfruta. Para otro la verdad es consumir drogas, para otro la verdad es enredarse en cosas, en una relación, en otra relación sentimental, esa es la verdad. Entonces la verdad para la raza humana es que relativa, o sea que aquí habrían 50 y pico de verdades, pero la verdad no funciona así. Solo hay una verdad, ¿la verdad de quién? De Dios. Es absoluta. Escuchen, ¿se acuerda del yin yang? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de eso? Dicen que en el mal hay bien y que en el bien hay mal. Normalmente la gente responde en cuanto a los principios de la vida con un depende. Entonces basamos la verdad en las circunstancias. Y es fácil vivir la verdad cuando no hay problemas, pero cuando tienes problemas y tienes que decir la verdad, aunque te vaya a costar una relación, aunque te vaya a costar un momento difícil, es cuando se sabe si vivimos bajo la verdad o no. La verdad no es relativa. Si tú tienes una verdad sobre la sexualidad que aprueba el pecado, es una verdad incorrecta, hay una verdad absoluta. El sexo fue creado dentro de un marco matrimonial y no hay nada más que hablar. Puedes investigar, pero es lo que dice Dios. Y si Dios lo dice es así. Escuche esto tan importante. Dios no necesita mostrarnos su verdad para metérnosla a las malas en el corazón. Su verdad habla por sí sola. Toda obra de mentira trae consecuencias en la tierra. Toda, absolutamente toda. Todos. Y yo sé que aquí todos en algún momento hemos mentido. Y ahora o mañana vamos a evaluar nuestro corazón basado en los 10 mandamientos. A ver quién pasa la prueba. Nadie. Nadie la va a pasar. ¿Sí? Si los miramos detenidamente, nadie la puede pasar. Se ha caído en el relativismo, el hombre se contradice a sí mismo diciendo que no hay bueno ni malo, que no hay verdad y que no hay mentira, que nada es falso y que nada es verdadero. Y para que todo el mundo crea que eso es verdad, para que todo el mundo crea que es relativo, debería ser un absoluto. Me explico. Si usted cree eso, una persona que cree esto, tendría que crear una verdad absoluta para crear esas frases. No hay bueno ni malo, no hay verdad y no hay mentira, no hay nada falso y nada es verdadero. Para que eso sea cierto, tiene que convertirse en una verdad ¿qué? Absoluta. ¿Sí ve cómo se contraría el hombre en su corazón? Porque el hombre ha creado primero su propio Dios, pero el hombre también quiere crear su propia ¿qué? Verdad. Para que todo el mundo crea eso, tendría que ser una verdad. Claro que hay valores absolutos. El origen del conocimiento del hombre no es Dios, sino él mismo. Si está cumpliendo lo que dijo la serpiente, se está cumpliendo lo que le dijo la serpiente a Eva en la época del árbol. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Si comieres del árbol, conoceréis ¿qué? El bien y el mal. Y el hombre quiere conocer el bien y el mal. Pero el hombre no necesita conocer el bien y el mal, el hombre necesita conocer ¿qué? La verdad. Muchos quieren conocer el mal estando bien. Adán estaba bien y quiso conocer el mal. Le decía a mi hijo menor, en algunas de mis reflexiones con él, le decía, Dios te dio la oportunidad de conocer el mal desde el bien, pero no fue suficiente. Ahora tienes que ir a conocer el bien desde el mal y está en el proceso de conocer el bien desde el mal, de valorar la verdad desde la mentira. Es algo paradójico, ¿cierto? ¿Dónde se valora la verdad? Cuando te mienten. ¿A quién le gusta la mentira? Levante la mano. A nadie. Las decimos, las defendemos, pero no nos gusta que nos las digan. Las detestamos. ¿Alguien ama la mentira? Porque si no, no puede estar aquí. Es curioso, he escuchado mucho esta frase que dice, lo que más detesto es la mentira. Dice, a mí me da piedra que me mientan, dice la gente.
pero nunca pensamos cuando nosotros, ¿qué? Mentimos. Porque cuando nosotros mentimos, es una mentira piadosa. Blanca, sí, piadosa. Pero ¿es cierto o no es cierto? ¿Amas la mentira? ¿Te sientes bien cuando alguien te miente? No. Deberías sentir lo mismo cuando tú mientes. Así como te sientes cuando alguien te miente y detestas y te da mal genio y te molesta, deberías molestarte cuando fuiste tú o fui yo el que mintió. Pero eso solo sucede porque los fundamentos estén claros, porque tengas una relación plena con Dios y el Espíritu Santo te redarguya y te diga, mentiste, lo acabaste de hacer, ¿sí? Y usted lo reconoce inmediatamente. En cambio, cuando uno no tiene esa relación con Dios y los fundamentos del mundo lo han absorbido, se vuelve una mentira. ¿Y qué hay que hacer para tapar una mentira? ¿Y qué hay que hacer para esa otra? Bueno, y así seguimos durante toda la vida, ¿qué? Mintiendo. Y creamos una vida de mentira. También la sociedad quiere definir el significado de las palabras, escuche, cambiando así todo lo que Dios ha establecido, se llama epistemología. O sea que la gente no quiere sino su propio Dios, sino también ha creado unos significados para las palabras. Al adulterio se le llama aventura y es un adulterio. Se llama epistemología. El hombre cambió el significado de las palabras. ¿Sí? Ahora se le llama, vimos un video ayer con los muchachos que nos estaban ayudando para pasarlo, pero no lo pudimos traer. ¿Por qué? Por un detalle que tenía que no es cierto. Porque uno tiene que discernir dónde está Dios y dónde está el hombre. ¿Sabe qué decía el video? Decía, tenemos que dejar las viejas costumbres de la vieja naturaleza. Dios no perdona costumbres, Dios perdona ¿qué? Pecados. No son viejas costumbres, aunque yo uso mucho la palabra mañas, ¿sí? Pero no estoy hablando de esas mañas hoy, estoy hablando de naturaleza. El hombre tiene que hablar como Dios enseña, y eso lo lleva a vivir ¿en qué? En la verdad. Cambiar el significado de las palabras en nuestra sociedad, en nuestra cultura, está levantando una generación impía y liviana contra Dios. Una generación que todo lo quiere justificar con palabras que ahora tienen otro significado, ya no el significado original. La gente ahora pide disculpas y no pide ¿qué? Perdón. ¿Me disculpas? No, ¿cuál disculpas? Es perdón. Es diferente pedir perdón a pedir una disculpa, ¿cierto? Una disculpa es que yo pasé y le tumbé de pronto esto a alguien y se me cayó. Me disculpa, por favor. Sí. Pero cuando fallamos hacia otras personas debemos pedir ¿qué? Perdón. Pero ya lo vemos como una disculpa. Ya el adulterio se ve como una aventura. Ya el maltratar se ve como que él se lo buscó. Tocaba, ¿qué hacemos? Pues tocaba darle, o sea, ¿sí? Y cosas así. Todo se ha ido degradando de la verdad ¿a dónde? Al engaño y a la mentira. El tercer fundamento. La familia. La familia. Uy, ¿qué pasó ahí? No metieron la familia. Algo importante, bueno. Los perdonamos a los muchachos. La familia. Desde los años 50, ¿quién es de los años 50? Nadie, gracias a Dios. ¿Sí hay personas? Bien, Chelita, muy bien. Démosle un aplauso a ellos que son de esa generación. Desde los años 50 ha aumentado visiblemente este ataque. O sea, llevamos 70 años destruyendo la familia. Escuche, sexo recreativo fuera del matrimonio. Se ha disparado. Orgías, fiestas swinger, intercambios, llegó la revolución social, comenzando por la minifalda, la pornografía, el uso de la sexualidad para el arte, la música y la publicidad. Eso llegó después del año 50. Si usted estudia, no había muchas de esas cosas. Y llegó para quedarse, llegó para destruir unas generaciones. Para vender un tornillo se usa una imagen de una mujer desnuda. ¿Es así o no es así? ¿Cuántos han ido a comprar tornillos a un taller de mecánica? ¿Y qué hay allá? Afiches de mujeres desnudas. Para vender una crema dental es necesario mostrar una mujer desnuda. Los directores de cine lo dicen abiertamente, que para vender la película tiene que mostrar senos y traseros. Y si no, no vende. Si las películas no muestran, ya no venden. Poca gente quiere ir a ver una película cultural. Nadie quiere ir a ver eso. Esa es la cultura. Este tema lo que hace es ubicarnos en el tiempo y el espacio que la iglesia de Dios está viviendo
¿Y qué vamos a hacer con todo eso? O sea, ¿qué vamos a hacer para contrarrestar todo esto y cómo los fundamentos de Dios están siendo destruidos? Y este es uno de los más importantes. Todos son importantes, pero la familia es principal. No a la virginidad, ya no es importante. Sí a la unión libre, ahora es importante. Esto acabó con el compromiso del matrimonio, porque la gente no tiene valor en eso. No ve valor en casarse porque lo ve igual que vivir como vive. La generación va contra el fundamento que Dios estableció. No se quieren casar, no quieren hijos, no quieren compromisos verdaderos. ¿Por qué las personas no quieren hijos? Porque no quieren compromisos. Y hay otro motivo, ¿no? La época en que vivimos no es fácil. Levantar muchachos en esta generación es difícil. Pero la cúspide de esto, escuche, vamos a llegar a la cúspide del atentado más grande contra la familia, es el homosexualismo. Porque es el hombre peleando con Dios con un puño abierto, diciéndole, tú me creaste de esta manera, pero yo quiero ser de otro. O sea, la rebelión más grande a la cual se ha llegado en estos tiempos para destruir la familia es el homosexualismo. Porque es el hombre con el puño diciéndole, yo no acepto que tú me hayas creado como tú me creaste. Yo no quiero ser un hombre, yo no quiero ser una mujer. El destruir el modelo divino es crear su propio género, crear su propia antropología. El hombre quiere crear su propio Dios, quiere crear su propia espiritualidad, quiere crear su propia epistemología, pero ahora también quiere crear su propia, ¿qué? Antropología. Su propio concepto ¿de quién? Del mismo hombre. No solo le basta con los derechos civiles, escuche, hablando del tema del homosexualismo, ellos no les basta con tener los derechos civiles. ¿Qué es un derecho civil? Que pueden vivir juntos y que ahora ya pueden heredar y ya pueden tener EPS y el uno puede afiliar al otro y todas otras cosas que hacemos nosotros. No les basta con eso. Pueden heredar, pueden tener salud, pero ellos quieren que esa unión se llame ¿qué? Matrimonio. Eso es atacar la familia. El matrimonio no lo estableció el hombre, lo estableció ¿quién? Dios. Ese es el ataque más violento que estamos viviendo. Acabar la institución llamada ¿qué? Matrimonio. Porque el día que eso se acabe estamos totalmente ¿qué? Perdidos. El destruir el modelo divino es crear su propio género, es crear su propia antropología. Si la verdad no es objetiva y absoluta, entonces se le puede decir que cada cual es lo que quiera ser. Escuche este ejemplo. Se le puede decir a un niño que tiene pene y está en un urinal que él puede ser niña y se crean baños para eso. Si él quiere ir con un pene a un baño de mujeres, entonces ahora ya no hay un baño de hombres y un baño de mujeres, sino tiene que crear otro baño para un tercer sexo. Solo la iglesia, escuche, solo la iglesia puede demandar eso ante Dios. Dios no va a escuchar al mundo, Dios no va a escuchar a nadie. Dios va a escuchar ¿a quién? A su iglesia, que clame, que le diga a Dios. No podemos seguir viviendo así. Es tiempo de que la iglesia entienda el mundo en el cual estamos. Escuche, un experimento social, póngale bien cuidado. Una pregunta, ¿qué me dirías? Hacen un experimento con una mujer, dice, y ella sale a la calle y le pregunta a la gente y dice, ¿qué me dirías si te digo que no soy mujer sino hombre? Y la gente le responde, tú eres lo que quieras ser. Esa es nuestra sociedad, por miedo, por temores. Si te digo que soy una niña de 8 años y quiero hacer primaria otra vez, la gente le dice, pues usted lo que quiera hacer, pues hágalo, si quiere hacerlo. Dice, y si te digo que mido 2 metros cuando tengo 1,60, entonces le van a decir, no, tú estás loca, o sea, escuche bien. La gente no acepta que alguien de 1,60 le diga que mide 2 metros, ¿sí? Pero sí acepta que alguien que tiene pene le diga que es una mujer. Y alguien que tiene vagina diga que es ¿qué? Un hombre. ¿Estamos bien como sociedad? ¿O hemos llegado hasta ese punto de que, no, pero es que usted mide 1,60, usted está loco? ¿Cómo me va a decir que tiene 2 metros? No, yo tengo 2 metros. Te van a juzgar de loco. Pero no te juzgan de loco y de fuera de sentido si dices que no eres del sexo que tú eres. Es la incoherencia de lo que se enseña. Puede ser del sexo que quiera, pero no puede tener 10 centímetros más. ¿Cuántos quieren 10 centímetros más?
O sea, uno no puede ser más alto ya. Lo que fue, o sea. ¿Sí ve por dónde vamos? ¿Sí ve cómo es tu estatura es una verdad absoluta, punto. Tú puedes inventarte que mides más y no creer que mides lo que mides, pero no puedes cambiar esa verdad. Por aquí estaban diciendo que venden unos zapatos con plantillas porque me iba a parar acá. Me iba a parar acá, entonces me dijeron, no, pero hay unos zapatos con plantillas. Entonces dije, no, vamos a pararnos acá. No puedo cambiar mi estatura, es una verdad absoluta. ¿Sí entienden lo de la verdad? Es así. Hay cosas incambiables. El hombre no las podrá cambiar por más que quiera. Cuando el hombre dice, yo no soy hombre, teniendo todo lo que un hombre tiene, es la máxima expresión de rebeldía hacia Dios. El abandono de la familia. Escuche otro punto clave que estamos viviendo. Esto no era así. O sea, si tú tienes 20, 30 años, puedes pensar que es así. Pero si tú has vivido más, sabes que así no eran las generaciones y que se han ido desbaratando poco a poco. Escuche, el abandono de la familia por conseguir dinero. Por eso tiene éxito la ideología de género, porque los padres no están cuidando a sus hijos. Es poco el tiempo que se pasa con los hijos. Hicimos un estudio en la iglesia de cuántas horas pasa un niño, un hombre de 20, 21 años. Llegamos a la conclusión de que durante 21 años escasamente alcanza a compartir 2 o 3 años de su vida con su papá y su mamá. 2 o 3 años, quitándole las horas de sueño, quitándole el trabajo de los padres, quitándole las horas de estudio, el tiempo que no está en casa, el tiempo que está en jardines e instituciones. Llegamos a la conclusión de que el hombre no tiene crianza y no tiene formación, y por eso se ha desbaratado el modelo correcto de la humanidad. Quiere enseñar que se le diga a los hijos que no se nace hombre o mujer, sino que él puede escoger. Esa es su propia antropología. Cuarto fundamento, ¿cuál? La justicia. Ay, ya está, ve, ahora salió la familia, bueno. La justicia. Es un fundamento establecido por Dios y articula los demás fundamentos. Este articula la verdad, la familia, ¿y qué más? Ahora es el primero, Dios. Es la que sanciona o premia, si se cumple o no. La justicia sanciona o premia. La verdadera justicia estamos hablando, ¿no? Salmo 82:5. Lo puedes leer en la casa, tienes buen tiempo para leer todos estos versos. 82:5. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. ¿Sí ven? ¿Tiemblan qué? Los cimientos de la tierra. ¿Por qué están temblando los cimientos de las sociedades y de lo que existimos hoy? Porque no vemos, no entendemos y andamos ¿en qué? En tinieblas. Quitaron la pena de muerte, dieron casa por cárcel, dieron rebajas, dieron condicionales. Entonces los malos conocen la justicia frágil y saben que se la pueden pasar por la galleta. Hicieron un revuelo por el colombiano que mataron en China, ¿sí se acuerda? ¿Y por qué no hay tanta corrupción en China? Porque aprueba la pena de muerte y hay pocos delitos. Si los países aprobaran la pena de muerte, no habría tanta violencia y tanta maldad. Casi me les adelanto un poquito algo que quiero compartirles, pero mañana. En Colombia matar a 100 personas es igual que matar a una. No hay cadena perpetua, no hay pena de muerte. Si confiesas, baja a la mitad, y si te portas bien, te sigue rebajando. No solo en Colombia, en muchos países. ¿Ustedes creen que para mí es fácil hablar de esto teniendo un hijo en la cárcel? O para yo, siendo un hombre que estuvo en la cárcel, pero toda la suavidad del sistema ha hecho que la nación vaya colapsando, a ser más impía cada día, a ser más llena de maldad, a ver la injusticia sobre los débiles, a ver la impotencia que la sociedad tiene para acudir a un gobierno que nunca va a hacer nada. Y nos queda solo un recurso, nuestro Dios. Nuestro Dios va a hacer lo que tiene que hacer siempre. Él va a pelear por su pueblo, Él va a establecer sus principios, Él va a establecer su verdad. Hay un ejemplo cruel, espero que lo podamos escuchar. Es el de un hombre llamado Garavito. Mató más de 180 niños y le dieron una pena como si hubiese matado a uno.
hasta el punto que dijo que si le rebajaban, él contaba dónde estaban los demás cuerpos. Solo pagó 13 años de cárcel. ¿Justicia o injusticia? Yo no soy un hombre que pueda decir que me costó mucho entender esto, pero pude ver la maldad en mi vida desde el punto de vista de la maldad. Y pude entender que Dios no me permitió ser un hombre lleno de maldad en esa vida, porque tenía un plan conmigo. Pero nunca probé el homicidio, nunca maté a nadie, aunque me invitaron a matar muchas veces, pero porque había temor de Dios en mi corazón, porque había algo en mi interior que me decía que no era bueno, y no conocía a Dios, entre comillas, nunca alguien me dijo eso, sino en mi interior había algo que me decía, no, hasta allá no puedes llegar. Para mí era como el máximo tope llegar allá. ¿Cuál es tu máximo tope? ¿Has pensado en eso? ¿Cuál es aquello que tú dices en tu corazón, nunca llegaré ahí? Pero si no volvemos nuestro corazón a Dios, nos podemos sorprender de lo que una persona puede hacer. Eso es lo que está trayendo el fin de los tiempos, y la iglesia y los creyentes somos responsables de darle luz y sal a la tierra. El hombre quiere su propia justicia, tanto que el creyente ha pensado que la pena de muerte va contra Dios. O sea, es tan fuerte la contaminación que estamos viviendo que aún ha llegado a las iglesias, porque aún la iglesia dice, no, eso no es de Dios. Lee la Biblia, estúdiala. Dios estableció la justicia. Por eso leímos en Romanos 13 que el soldado lleva la espada, ¿para qué? Para castigar. Entonces, ¿para qué tiene un soldado un fusil? De adorno. Entonces, ¿por qué la policía tiene que usar armas? De adorno. Otra cosa es que la justicia torció todos los principios que Dios ha establecido, pero la ley establecida por Dios y bajo la cual las naciones nacieron, escuche, cuando las naciones se formaron en primera instancia, estaban regidas ¿por qué? Por la palabra de Dios, de la pena de muerte existía. Ahora todo es suave, todos nosotros lo suavizamos, porque no vemos la magnitud de hacia dónde va nuestra generación. La Segunda Guerra Mundial, el hombre ha pensado siempre que es bueno en sí mismo, escuche. Después de la reforma del año 1517, el hombre pensó que todo había cambiado, porque hubo un cristianismo muy grande en Europa, pero mire lo que pasó. Se defraudó cuando vino la Primera y la Segunda Guerra Mundial y conocieron la depravación del ser humano, cuando unos se mataban con otros por miles a través de armas que el hombre mismo había construido. El hombre entonces entró en una apatía contra Dios y el hombre entendió que el hombre no era bueno. En el año 600, 700 hubo un auge en la tierra donde todo el mundo decía, wow, llegamos a encontrar que somos ¿qué? Buenos. Pero en la Primera y Segunda Guerra Mundial hubo miles y millones de muertos y el ser humano volvió y entendió que no era ¿qué? Bueno. Otra cosa que está pasando, queremos sensaciones agradables, extremas, que nos saque del tedio de una vida de la realidad amarga en que vivimos. Los chicos no se matan por problemas hoy en día, se matan ¿por qué? Por aburrimiento. Ya los muchachos no se matan porque tienen problemas, antes la gente se suicidaba por eso. ¿Y por qué se mató? Porque estaba aburrido. Eso fue lo que hizo después de la época del 50, que cada cual tuviera una televisión en su cuarto. No estoy satanizando la televisión, aclaro, no somos de ese tipo de iglesia. Estoy procurando darles una reseña de por qué estamos hoy como estamos y de dónde venimos, de cómo eso fue influenciando. Hoy en día todo el mundo tiene un celular, todo está condicionado para que el hombre sienta. Ahora el hombre no quiere pensar. ¿Cuántos canales de deportes habían hace 20 años? Nada. ¿Cuántos hay hoy? Muchos. ¿Cuántos canales de música habían hace 20 años, Sandra? Nada. ¿Qué escuchaban? Todelar. O sea, nada más. La música de despecho. Pero no hablo de la música de Darío Gómez. No, es todo tipo de música. Hay música rock de despecho, hay música reggaetón de despecho. Toda es una alusión a la tristeza, a la ruptura de relaciones, al engaño, al maltrato, a todo eso es la música. Entonces, eso es lo que estamos bebiendo todos los días. La juventud ya no sabe argumentar,
¿Quiere ver a alguien que pase un fin de semana terrible en la casa? Es que no haya luz. Eso es un fin de semana terrible. ¿Usted quiere ver a alguien aburrido un fin de semana? Es que no haya luz. No hay celular, no hay internet, no hay televisión, no hay nada. Porque ya estamos condicionados a eso, a sentir. Todo nos produce, ¿qué? Sensaciones. Aún la iglesia ha caído en eso, diciéndole a la gente que todo va a estar bien y que son los mejores y que son los hijos más bonitos de Dios. Aún la iglesia ha caído en la sensación de decirle a la gente, ustedes son bellos, pero cuando se arrepienten. Antes no podemos decirle a la gente algo que no es así. Caemos en el proceso. Escuche, entonces el hombre ha creado su propio Dios, el hombre ha creado su propia verdad, el hombre ha creado su propia ¿qué? Antropología, el hombre quiere crear todos los principios de la familia. Llegamos al quinto, al fundamento de la razón, y él quiere crear su propia psicología. ¿A qué va la gente al psicólogo? ¿Quién me dice? Tengo un premio al que me dé la respuesta. Bien. A que lo vuelva más loco, dice Hernán. Escuche, la gente va al psicólogo, no va a hacer las cosas bien, va a sentirse bien. O sea, él quiere que vayan y le digan lo que él quiere escuchar. Y que ojalá le den la razón, que el problema no es de él, sino de los demás. A eso va la gente a los psicólogos. El marido va a contar que su esposa es terrible y que le den la razón para él pensar que él está bien y que su esposa es terrible. Y la esposa va esperando que le digan déjelo. Nadie va a buscar hacer las cosas ¿qué? Bien. También quiere su propia psicología. Que la gente haga lo que uno piensa, lo que a mí me parece. El hombre va para sentirse bien y si funciona lo hago aunque vaya en contra de Dios. Eso es lo que estamos viviendo. Todo lo que funcione lo hacemos, aunque vaya en contra de Dios. No tenemos razón, no razonamos, no pensamos y decimos, ¿esto que estoy haciendo atenta contra Dios o realmente viene de parte de Dios y va a edificar mi vida? El sexto fundamento, ¿cuál es? Cristo. Quedamos en él. El de Cristo. Estamos en la época post-cristiana, escuchen, para que sepa, estamos viviendo la época ¿qué? Post-cristiana. ¿Entiende esa palabra? O sea que el cristianismo ya no existe y no sirve para nada. Para el mundo el cristianismo es una basura, no sirve. ¿Por qué? Porque somos una minoría, hablando del verdadero cristianismo. Si hablamos del cristianismo de masas es diferente, pero cuando hablamos del cristianismo verdadero es el que está bajo esos 6 fundamentos y el que está viviendo y luchando constantemente para que esos fundamentos no se destruyan, por lo menos en mi vida y en mi entorno. Y entonces, como en la época postcristiana, se ve como retrógrado, los enemigos de la prosperidad y los enemigos de la felicidad. A los cristianos del primer siglo los condenaban a morir en el circo romano como enemigos de la humanidad. Ese es el título que se le da a un verdadero creyente. ¿Es enemigo de qué? De la humanidad. Porque no comparte lo que el mundo comparte, porque siempre va en contra de lo que otros hacen, porque su vida está apartada del mundo, viviendo solo para Dios, y es un retrógrado. Es alguien que no es valorable dentro de la sociedad. Siempre habrá oposición a la verdad. Algunos vinieron a este seminario esperando que les dijeran que todo va a estar bien, pero la verdad es que estamos en una época pésima para ser cristianos. Estamos en la época más terrible para que alguien sea cristiano. Por eso si alguien quiere ser cristiano tiene que vivir para Cristo. De resto no va a ser cristiano, va a ser alguien que va a una iglesia, va a ser alguien que escucha mensajes, va a ser alguien que lee la Biblia quizás, pero no va a ser un cristiano, porque es la peor época para ser cristiano. Pero ¿sabe qué pasa con todo eso? Para nosotros los que creemos en Dios nos alegra, y nos alegra mucho, porque no somos de este mundo, somos ¿qué? Peregrinos. El 666 no es una placa en la frente o en la mano. Escuche, algunos dicen que ya están marcando la gente en algunas naciones, pero hoy quiere saber qué es la marca de la bestia. Es la gente que piense como lo que acabamos de decir y la gente que actúe como lo que acabamos de enseñar.
La marca de la bestia es una sociedad que creó su propio Dios, que creó su propia verdad, que creó sus propios conceptos familiares, que ha establecido su propia justicia y que también quiere aún establecer su propio anticristo, porque lo está construyendo. Entonces, cuando pienses en la marca, no pienses que te van a coger y te van a marcar. No, piensa en los fundamentos de Dios. Si no vives como los fundamentos de Dios, entonces, ¿cómo vivimos? No es una marca visible. Es amar el mundo y su enseñanza. No solo la tienen en su frente, la confirman sus actos. La marca de la bestia no es física. Es una marca, ¿qué? Espiritual, en los corazones. Hombres y mujeres que amarán la maldad en los últimos tiempos, que se dejarán llevar por las corrientes del mundo, por las corrientes de la moda, por las corrientes del arte, de la publicidad y de todo lo que estamos viendo en esta generación. Ese es el sistema contra Dios. Entonces no esperes que te cojan y te encierren y te marquen. Pregúntate si la marca está en el corazón o si estás marcado para una vida para Dios. Supuestamente, escuche, progresistas. Eso no es un partido político, aclaro. Supuestamente progresistas que trabajan en pos de la humanidad, aún en la iglesia se ha filtrado y quieren ir a sentirse bien, pero vamos a la iglesia a ser evaluados y no a sentirnos bien. Al contrario, la idea es sentirnos mal por la vida que llevamos y volver nuestro corazón ¿a quién? A Cristo. Un hombre salió de la iglesia y el pastor lo saludó al final, como a veces hace uno, y le dijo, ¿cómo estás? Dijo, mal, terrible. Ese mensaje me dejó muy mal. Yo te felicito. Esa era la idea. Pero tengo una pregunta. ¿Qué vas a hacer con eso que está tan mal que te sientes hoy? Dijo, no, solo me queda volver a Cristo, no más. Si tú sales bien de un servicio, si vienes acá y te decimos que todo está bien en nuestra cultura y en nuestra sociedad, entonces no hagamos nada. ¿A qué vendríamos? A nada. Venimos porque necesitamos reconocer una condición social de nuestros tiempos. Venimos porque necesitamos reconocer una condición espiritual de nuestros tiempos. Y porque solo por la gracia de Dios y por la misericordia de Él, quizás nosotros no terminemos en el mismo sistema del cual miles de personas están y tristemente no han podido salir. No buscamos que te sientas bien, buscamos que te salves. No queremos que te sientas bien. Por eso los temas te van a hablar a tu corazón. No viniste a sentirte bien, viniste para estar seguro, los que ya son salvos, que son salvos. Y para aquellos que de pronto no tienen esa certeza en su corazón, decir, Él me salvó, Él me amó. Realmente Él es real, valga la redundancia, para mi vida. Primera de Juan 2, 24, 25, leámoslo. Primera de Juan 2, 24, 25. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, vida eterna. No se trata de otra cosa. ¿Se trata de qué? Vida eterna. ¿Cuántos años vas a vivir? ¿Lo has pensado? Cuando tú tienes más de 40 o 50, lo piensas. Cuando tienes 20, no lo piensas. Pero cuando tienes ya años y ya tienes unos hijos grandes y de pronto ya empiezan a suceder cosas en el cuerpo como la salud y las cosas empiezan a perder el lugar original, como dicen por ahí, empiezas a pensar un poquito más y a decir, ¿qué pasará después de morir? Dios es el que hace errar a las naciones de la tierra, escuche, para que Él mismo pueda intervenir. Eso quiere decir que Dios tiene que permitir que las cosas sigan como van. ¿Sí ven que la noticia al final no era buena? Todo el tema no era para decirle que todo va a cambiar, no, todo el tema era para decirle que las cosas van a empeorar en el mundo. Pero que tú y yo tenemos la oportunidad de estar con aquel que puede salvarnos. No solo salvar nuestra alma, sino salvarnos de lo que pueda venir sobre esta generación y sobre la tierra. Sí, porque uno al final quiere decir, bueno, pero Cristo nos va a ayudar. Ya nos ayudó.
ya se entregó, ya lo hizo por ti y por mí. Ahora Él dice, ahora hagan su parte, crean, vivan bajo mis fundamentos, esfuércense por vivir bajo ellos. Dios endureció el corazón de Faraón para salvar una nación. Imagínense, ¿qué no puede hacer por nosotros en estos tiempos? Estás aquí reflexionando porque Dios te lleva a eso. Escuche, los profetas clamaban para que Dios detuviera al pueblo de pecar y Dios le dice a Jeremías, déjalos, no clames más por ellos. Los profetas Jeremías, Isaías clamaban en la generación y decían, Señor, es que están pecando mucho, y Dios tiene que decirle, déjalos, yo sabré qué hago con cada pueblo, yo sabré qué hago con cada persona. La noticia es que el mundo va a empeorar y debemos luchar y debemos establecer estos fundamentos en nuestras vidas, en nuestros hogares, pero no podemos evitar que el mundo se acabe. ¿Por qué la Biblia dice que somos sal y somos luz? ¿Usted ha pensado en eso? ¿Qué hace la sal? Le da sabor a la tierra. ¿Qué hace la luz? Alumbra sobre la oscuridad. Y lo que Dios está diciendo en una parte de la Biblia dice que si no fuera por nosotros, un remanente que Él escogió, ya hubiera acabado este mundo. ¿Sabe por qué no lo acaba? Porque la sal, que es el creyente, puede ayudar a otro que no conoce a Dios y decirle, oye, hay una esperanza y se llama Cristo. Y esa sal puede hacer que otros se salven antes del día del juicio final. Tercer punto. Tercer punto. La defensa de los fundamentos de Dios. Escuche, pero si van a ser destruidos, ¿cuál va a ser nuestra defensa? O sea, no tendría sentido, ¿cierto? Todo lo que estamos compartiendo para decir, bueno, si el mundo va a empeorar, si las cosas van a seguir igual, si la sociedad no va a mejorar, entonces, ¿a qué jugamos? El Salmo 11.3, donde empezamos, nos dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer y el justo? Pero lea el Salmo 1, ahí dice lo que puede hacer el justo. ¿Quiere la respuesta? Ahí está. En el Salmo 11, versículo 1 dice, en Jehová he confiado, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Esa es la respuesta. ¿Confianza en quién? En Dios. ¿Qué debemos hacer? Defender los fundamentos de Dios aún con nuestra propia vida. No escondernos, no avergonzarnos de lo que somos participando con el mundo y los pecados. Un pastor comentaba su testimonio compartiendo esta palabra y él decía que su hermano era homosexual, es homosexual. Y él tenía que predicar sobre estos temas de los fundamentos. Y tenía que hablar abiertamente sobre el homosexualismo en cómo ha destruido la generación y la raza. Y su hermano entró en problemas con él. Y él decía, ya no hablamos casi del tema. Decía, porque él es homosexual y yo soy un pastor. Decía, pero cada vez que lo hacemos salimos peleando. Decía, pero tengo que pelear con él porque no puedo decirle mentiras. Siempre tengo que decirle ¿qué? La verdad. Muchas veces por miedo, escuche, a perder una relación, estamos dejando que una persona se pierda. Estamos dejando que una persona no venga a los caminos de Dios. Somos la luz del mundo y tenemos que saber presentar la defensa de la fe. No hablemos bobadas, seamos edificantes con las personas. Si tú no sabes defender un tema, no lo hables con nadie. Si tú no sabes lo que la Biblia dice acerca de un asunto, no te pongas a tratar de convencer personas, te vas a meter en problemas. Pero si tienes el fundamento y tienes a Cristo y tú lo vives, tienes la autoridad para pararte en un momento y decir las cosas no son así. Duro para un pastor hablar con su hermano homosexual. Duro para un pastor que su hijo esté en una cárcel y tener que hablar contra las leyes y contra la justicia que está viviendo este tiempo.
Duro cuando eres mamá y tu hija fracasó y tienes que decirle a otra que hay esperanza para su hogar, pero tu hija fracasó en el matrimonio. Duro cuando estás enfermo y tienes que decirle a otro, conozco a un Dios que sana. Y te puede decir, ¿y por qué a ti no te ha sanado? Porque no vivo para eso, vivo para Él, no solo para que me sane, porque es suficiente con que me salvó. Eso es tener claro los fundamentos. Pero si te da miedo hablar, los fundamentos no están en tu corazón. Somos la luz del mundo. Isaías 41:10 nos respalda con una palabra. Habla la posición bíblica, le guste o no le guste a los demás. Isaías 41:10. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de tu justicia. ¿Para quién? Para el que quiera defender los fundamentos. No temas, no desmayes. Dios nos va a sustentar siempre que digamos la verdad. Su justicia permanecerá y su salvación por los siglos de los siglos. Si nos comportamos así, escuche, aún algunos serán arrebatados de la condenación. Si a todos se le dice que sí, no tendrán opción. Dios puede iluminar su corazón y permitir que ellos crean. Algunos, por evitar la discusión, dejan que en su familia se pierda, pero debe hacerse con sabiduría. No es condenar, es amar. No es puntualizar solamente los pecados, es dar una salida a las personas, decirle, mira, esto es lo que está pasando, pero esto es lo que dice Dios. La iglesia está deformada, el 90% está predicando un evangelio falso, porque la gente sí está buscando a Dios, escuche. Hay miles y miles de personas en todas las naciones de la tierra, hambrientos de Dios. El profeta lo dijo en Amós, dijo, yo traeré hambre y sed de Dios. ¿Quién trae hambre y sed de Dios? Dios. ¿A quién la trae? A las generaciones. Pero la gente está alimentada con basura. Está alimentada con mentiras y con engaños. Está alimentada de falsas ilusiones donde todo va a estar bien. No, todo va a estar mal para el que no tiene a Dios. Es así. Todo va a estar mal para el que no se arrepiente. Todo va a estar mal para el que no busca de corazón a Dios. Y aunque lo busques, muchas cosas van a estar también mal. Pero es una decisión en el corazón. El peligro de la doctrina es saber mucho, pero no hacer nada. El peligro es todo esto y que no hagamos ¿qué? Nada. Quien quiera, termino con este versículo. Quien quiera preservar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, la hallará. Se lo repito, el que quiera preservar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, la hallará. Si tú amas más tu vida, vas a perderla. Si la amas más que a Dios. Y si amas a Dios más que tu propia vida, la vas a salvar. La vas a lograr pasar de esta generación. Amén.